Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí Ojalá, en Tele Santo Domingo, en nuestra agenda agropecuaria. Hoy con Winston Marte, ex viceministro de Agricultura, ¿verdad, Winston? Y además de eso, Winston es vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD, y alto dirigente también de ese partido, experto en estos temas de la agropecuaria dominicana que ustedes conocen además aquí en Tele Santo Domingo. Winton, ¿cuál es la situación? Hay algunos temas que tú tienes ahí en agenda, como el problema de la agropecuaria, del cual me has estado hablando y hemos estado hablando aquí en otros programas. ¿Cuál es la situación hoy de el sector agropecuario en lo que se refiere a la ganadería, la leche concretamente? Cuéntanos si tenemos garantizado ahí, como lo tuvimos antes, una situación bastante halagüeña en la que estuvimos hasta hace poco. Cuéntanos qué es lo que está pasando por ahí. Bien, muy buenas, alegre de estar aquí con usted y en Tele Santo Domingo hablando de la agropecuaria, tanto un tema que me apasiona bastante. Mire, lamentablemente la situación del sector agropecuario es muy crítica y catastrófica. Connotados ganaderos de la República Dominicana así lo han catalogado. Entonces, eh, eso no es fortuito, porque el desempeño de los diferentes sectores de la economía y de los subsectores que conforman los sectores económicos, como es el caso de la ganadería que usted me pregunta, son influenciados grandemente por las políticas públicas que decida ejecutar el gobierno. Y lo que hemos visto en un análisis técnico, pura y eminentemente técnico, es que la actual política agropecuaria prefiere privilegiar las importaciones agropecuarias en perjuicio de dos cosas. Número uno, de la producción nacional, y número dos, de los productores agropecuarios nacionales. Entonces, específicamente del sector ganadero, connotados ganaderos pequeños, medianos, micro, ganaderos que tienen 10 vacas de ordeño, 15, 20, hasta los que tienen 200, están experimentando su peor crisis en toda la historia, porque ha habido un abandono de la política de apoyo al sector. Específicamente estamos hablando de los programas sanitarios, los programas de fomento, de extensión, y peor aún, la política de promoción de las importaciones está dando al traste con unos resultados que se pueden ver. Y yo quisiera que la gente lo vea en un gráfico muy simple. En 2019 las importaciones de leche y sus derivados eran apenas de 200 y tantos millones de dólares. Y vemos que en el 2022 las importaciones de leche y sus derivados cerraron en 468 millones de dólares. Eso es simplemente más de 150 millones de dólares más de importaciones de leche y derivados. Estamos hablando de importaciones realizadas en el año 2020, en el año 2021 y en el año 2022. Un salto de 63% de incremento en las importaciones de leche y sus derivados, que obviamente está afectando negativamente la producción nacional. En 2019, la producción de leche estaba alrededor de los 894 millones de litros de leche. Eso hoy día ha caído prácticamente a cerca de 600 millones de litros, porque las cooperativas que procesan leche, que le agregan valor,
así como otras agroindustrias, reciben menos de la mitad de la leche que recibían antes. Obviamente un reflejo claro de que no tienen el producto porque muchos ganaderos han tenido que salir de la actividad. Y han tenido que salir porque no le es rentable. Y otros que permanecen aún, muchos otros permanecen con déficit, es decir, obteniendo pérdidas, no pueden abandonar la actividad porque evidentemente tienen que generar algún dinero para tratar de sustentar a su familia en términos económicos. Entonces, la situación que han sufrido las 4 grandes cooperativas de ganaderos es catastrófica. Es catastrófica Hablamos simplemente. de Agamta, Agamta, Copesur, Copesur, Cofedegano y la cooperativa de ganaderos de Atomayor. 4 grandes proyectos en los que el gobierno del PLD diseñó políticas públicas de apoyo que dieron resultados positivos para los ganaderos y para el país. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar eliminó la merienda que se le otorga a los niños. ¿Y qué ha significado eso? Una reducción de 890,000 raciones diarias que entregaban esas cooperativas al programa de alimentación escolar, y no que entregaban, que vendían, es decir, que tenían un mercado para generar ingresos y que esos ingresos se distribuían en todos sus asociados. Pues hoy día las raciones que distribuyen estas cooperativas, estas 4, está cerca de 400,000 raciones diarias. Eso es un asunto drástico, porque eso significa que esas 4 grandes cooperativas que agrupan a más de 5,000 ganaderos en todo el país han visto disminuir su flujo de caja, es decir, el dinero que le ingresa todos los días para cumplir con sus obligaciones administrativas y financieras. Entonces están ahogadas financieramente por una mala política gubernamental que también afecta a la familia dominicana, porque significa que cientos de miles de niños no están recibiendo una merienda que es básica para su alimentación. Winton, pero haciendo de abogado del diablo, el gobierno, que sabemos que es experto en justificar las cosas, te puede decir que eso se debe a la sequía, que ha sido una sequía, y quizás hasta el cambio climático, ¿no? La sequía, lo primero es que no son nuevas. Siempre tenemos años de sequía. Habíamos disfrutado de cerca de 2 años, 2 años y medio, de fenómeno de la Niña con abundantes lluvias. Lo que pasa es que si no se planifica, esos son los resultados que se obtienen. La sequía era previsible desde agosto-septiembre del año pasado y debieron tomarse medidas preventivas para disminuir los posibles efectos, número 1. Y número 2, una vez la sequía está presente, hay que ejecutar un plan de mitigación de los efectos de la sequía. Nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, lo que hemos observado es que el manejo, la gestión de las aguas de las presas, de los principales embalses, ha sido muy errática, porque hoy día los embalses tienen cerca de entre un 28 y un 29% del agua que deberían tener, a pesar de las lluvias que hemos tenido, porque el agua se ha usado para generación hidroeléctrica. Y por eso usted ve en las noticias protestas en los Alcarrizos y en diferentes barrios bien poblados de la capital, reclamando el suministro de agua potable. De manera que ha sido errado para el tema agrícola y también para el tema del consumo humano, porque no se tiene ningún plan en ese sentido. Un plan de contingencia y un plan de mitigación de los posibles efectos. Y volviendo al tema de la producción de leche de la ganadería,
de leche. Tú quieres decir que hay un mal manejo del déficit, porque el déficit lo hemos tenido más o menos siempre, pero en un determinado nivel. Es decir, no producimos toda la leche que necesitamos. Correcto. Siempre ha habido un déficit Sí. y por lo tanto siempre ha habido una importación. Lo que tú dices es que hay un mal manejo del déficit y por lo tanto ha aumentado el déficit. El asunto es que si las Tú políticas tienes unas públicas, gráficas sí, sobre eso sí. por ahí. El asunto es que si las políticas de apoyo no van dirigidas a disminuir los costos de producción de los productores y a incentivar la producción en el conjunto de las políticas públicas, la producción va a caer. Y si por otro lado usted promueve las importaciones, como efectivamente así ha sido, es una política fulminante a la producción nacional. Entonces eso es lo que ha pasado. Se ha desatendido el campo por un lado, se ha abandonado el campo y se ha promovido una política de importación por el otro lado. Entonces, por eso, cuando en el 19 se llegaron a producir 894 millones de litros de leche, hoy día estamos, sin temor a equivocarnos, a menos de 600 millones de litros. Eso significa prácticamente 300 millones de litros menos que se han producido en el país. Sin embargo, Esos son datos anuales. anuales, claro. Sin embargo, el consumo ligeramente se incrementa anualmente. O aunque se considere el mismo, lo que es obvio y lo que está confirmado con los datos es que las importaciones de leche y sus derivados, es decir, de yogur, de quesos, que ha incrementado exponencialmente, entonces se ha usado, se ha importado más para suplir esos déficits. El déficit se ha incrementado, en otras palabras. ¿Tú quieres decir que estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país también? Correctamente, ¿Es eso? correctamente, porque la seguridad alimentaria implica tener disponibilidad de alimentos, número uno. Número dos, que esos alimentos sean de calidad, que tengan inocuidad y calidad nutritiva. Y tercero, más importante, que las personas tengan la capacidad de adquirirlo, acceso a ellos, que puedan comprarlo. Las importaciones se han incrementado de manera drástica, como dijimos, en un 63% específicamente, más de 150 millones de dólares del 19 al 22. Pero los dominicanos están consumiendo productos lácteos más caros, a precios más altos. No es como dice Proconsumidor, que con 64 dólares, con 3.300 pesos, aquí se puede adquirir la canasta básica dominicana. La puede adquirir para 1 o 2 días. Y después dicen que no se puede comparar el poder adquisitivo de los otros países con los cuales están comparando el costo de la canasta. Pues si no puede comparar el poder adquisitivo, pues entonces no puede comparar los precios. Porque a los dominicanos nos interesa poder tener la posibilidad de comprar la canasta básica alimenticia con los recursos que disponemos, no con los recursos que disponen las personas en los Estados Unidos, que son mucho más abundantes, ni con las personas en Costa Rica, o en El Salvador, o en Panamá. No, es que aquí los dominicanos compramos los productos que están en el mercado dominicano a los precios que están establecidos aquí con los ingresos que tenemos los dominicanos. Entonces, es una burla realmente al pueblo. Quiere decir, aquí tenemos la canasta más baja, pero ¿eso de qué nos sirve? ¿Eso significa que los dominicanos tienen ahorros cada vez que van a comprar? No, eso es una burla al pueblo. Lo que tienen que trabajar para que los productos de consumo masivo les lleguen a los dominicanos a precios que ellos lo puedan adquirir de manera suficiente para alimentar a su familia de manera adecuada, que los productos tengan la calidad nutritiva necesaria. Entonces, eso es algo de muy mal gusto. Es como un consuelo de tontos. Sí. ¿Y qué dicen los datos internacionales? Porque es muy bonito hacer una publicación en un periódico para tratar de confundir a la audiencia,
el índice de precio de los alimentos que prepara la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ahora de abril a abril, indica que los alimentos a nivel mundial, el precio de los alimentos a nivel mundial, ha bajado un 19.7%. Y podemos preguntar aquí, ¿en la República Dominicana han bajado los alimentos en ese periodo? No, se han incrementado cerca de un 10%, de acuerdo a los datos del Banco Central de la República Dominicana, que es la institución que tiene la mayor base de datos y la que es más representativa de toda la República Dominicana. Es decir, la fuente más confiable de datos en términos de precios de los diferentes productos de la República Dominicana. Bueno, eso es incuestionable. Entonces, mientras en los otros países, como lo refleja el índice de precios de los alimentos de la FAO, los productos alimenticios bajan sus precios cerca de un 20%, en la República Dominicana suben cerca de un 10%. ¿Qué significa eso? Que el problema ya no es de la pandemia del COVID, que no es de la guerra entre Rusia y Ucrania. El problema está en la política agropecuaria de la República Dominicana, que es errada, que está equivocada, porque no apoya la producción nacional. Usted ve el caso del arroz, el otro alimento estrella de la República Dominicana. En abril, en un acto en Cenoví, se entregó un megacheque con 300 y tantos millones de pesos para los productores arroceros. Ese pago corresponde a la cosecha que yo, que produzco algo de arroz en Montecristi, entregué en julio, a mediados de julio del año 2022. Estamos en mayo. Casi un año. Casi un año. No lo hemos recibido. Y hace más de un mes que se anunció con bombos y platillos la entrega de ese recurso. No ha llegado. Entonces, es hacer anuncios vacíos, porque los recursos no llegan. No llegan. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de esa política también? Donde usted ve que el Estado tiene que intervenir, algún problema serio hay. Ni estamos ganando suficiente dinero nosotros los productores, ni los consumidores están comprando arroz a precios más bajos. Lo que hemos visto es que el precio de arroz se está moviendo, ligeramente se está incrementando. El arroz super selecto que se vendía en los supermercados cerca de 35 pesos, ya usted lo ve que está en 38 y 39 pesos. La libra se ha movido 4 pesos. Pero sin embargo, el productor agropecuario, el productor arrocero, que sus costos se han incrementado en algo más de un 30%, y podemos hacer los números claramente. Por ejemplo, si usted tiene un costo por tarea de 9.200, entre 9.200 y 9.500 pesos por tarea, nosotros en la línea tenemos un promedio de producción, y es el cercano del país, de 4.5 fanegas por tarea. Estamos hablando de que usted puede producir cerca de a 2.500 pesos. Usted va a producir cerca de 10.000 más 11.250 pesos, ¿verdad? Menos 9.500. ¿Cuánto le están quedando? 1.750 pesos. El productor promedio de la República Dominicana tiene entre 30 y 40 tareas. Coja el de 40, el más alto. 40 por 1.750. 70.000 y algo de pesos, ¿verdad? Divídalo entre 5 meses. Si usted divide 70.000 entre 5 meses, 14.000 pesos. Está por debajo del sueldo mínimo. Entonces no estamos ganando los productores, ni el consumidor se está beneficiando en recibir un producto a mejores precios. Y yo le hablé del precio del supermercado. Si le hablo del precio del colmado, que es donde compra el 70% de la población dominicana,
Una libra de arroz hace tiempo que cuesta 40 pesos. Hace tiempo que cuesta 40 pesos. Entonces, dos ejemplos muy claros donde la política agropecuaria es errada. Winton, esto quiere decir que estamos gastando divisas, estamos pagando en dólares, porque esto se paga en dólares. Así es. Quiere decir que nuestros muchachos en las escuelas están comiendo Menos. También. Y si comen menos en las escuelas no quiere decir que coman más en la casa. No. Es así. Es decir, estamos en una situación Crítica. Muy seria. crítica. Si usted ve el gráfico del balance comercial agropecuario, usted puede notar que en los años del 16 al 19, las importaciones de productos agropecuarios del capítulo 1 al 24 estaban prácticamente controladas, un crecimiento muy mínimo, llegando a los 3.166 millones de dólares en 2020. Y luego usted ve que ese monto de las importaciones agropecuarias cerró en el año 2022 en 5.210 millones de dólares. 100%, ¿verdad? Sí. Prácticamente. Y si observa el déficit, usted ve que en el año 2019-2020 el déficit era de entre 800 y 948 millones de dólares, el déficit comercial agropecuario. Y usted puede ver que en el 2022 ese déficit cerró en 2.315 millones de dólares. O sea, más del doble. De 948 a 2.000, más de 2.300 millones de dólares. Entonces, está clarísimo, los datos no mienten. Son datos de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana. Esa política que promueve e incentiva las importaciones está destruyendo el sector agropecuario dominicano. Estamos creando empleo, pero no aquí, sino allá afuera. Allá afuera. Por eso se han perdido más de 45.000 empleos en el sector agropecuario. No se han podido recuperar. Si usted ve del 19 al 2022, 45.000 empleos se han perdido en el sector agropecuario. Eso es mucho. Eso es mucho porque en 2019 los empleos del sector agropecuario eran aproximadamente 362.000 empleos. Y se han perdido 45.000. Es un porcentaje importante. Entonces, la política es cerrada. Bueno, visto, harina para abril, pan para mayo, ¿verdad? Es que dicen por ahí, pues dejemos algunos temas para un próximo encuentro aquí en Tele Santo Domingo. Con Winton Marte estaremos hablando de nuevo por aquí bien pronto, porque esto hay que seguir sacándole filo. Así que quédese ahí en Tele Santo Domingo. Gracias, Winton. Muchas gracias. Un placer. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.